Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Soy Quirós y hoy me dispongo pues a hacer un nuevo vídeo hablando de los temas que habitualmente solemos comentar aquí. Bien, antes que nada, animaos, por favor, suscribíos al canal, es completamente gratis, solo tenéis que darle a la suscripción, al botoncito, plus, suscribirme y es automático. Y a partir de ahí recibiréis notificaciones de los próximos vídeos que vaya haciendo. Además, si una vez que yo termine de soltar todo mi rollo aquí os ha gustado, bueno, pues con darle a me gusta, eso viene muy bien y anima. Y por supuesto algún comentario que tengáis que hacer, pues encantada de leerlos y si es posible contestarlos. Bien, voy a empezar por donde lo hago habitualmente, es decir, por las turbulencias y las novedades que se han producido en suelo británico en esta última semana. Es imposible abarcarlo todo porque los vídeos la verdad es que se alargan mucho, pero voy a tratar de centrarme solo en lo que me ha llamado más la atención, ¿no? En primer lugar, hace un par de días una información en un diario que es muy solvente, que es el Times, acerca de la posible presencia, posible, recalco posible, presencia de tropas británicas, vamos a ver, de tropas especiales británicas que estarían en Ucrania entrenando a algunos componentes del ejército ucraniano. Esto ya se viene produciendo desde hace años, tampoco sería una gran novedad que haya algunos instructores británicos especialmente preparados entrenando a algún sector de las tropas británicas. Es posible que Johnson, que se presentó, como sabemos, en Kiev hace una semanita, pues haya hablado con Zelensky al respecto. En fin, ahí lo dejo. El gobierno no ha hecho ningún comentario y es lógico, no creo que deba hacerlos tampoco. Bien, dicho esto, otra de las cuestiones de las que se ha venido hablando toda esta semana en el Reino Unido es la imposición por parte de la Policía Metropolitana de sendas multas al primer ministro y al canciller, al ministro de Economía, a Rishi Sunak. Bueno, esto origina, como podéis imaginar, un gran revuelo. La policía ha sancionado además a otras 50 personas, que se dice fácil, trabajadores de Downing Street en diversos niveles. Hay que decir que la persona encargada por Downing Street de investigar dentro de lo que es el complejo de Downing Street el Partygate, tuvo que renunciar porque ella misma había asistido a uno de los parties. Hasta ahí llega la cosa. Bueno, esto es solo una primera remesa de multas. La policía sigue investigando, creo que son 3 o 4 parties más de los 12 que se habían celebrado, a saber por qué ha elegido esos 4 y no los 12, en fin, son cosas que no se saben. Y es posible que lleguen más multas para toda esta gente, incluido el primer ministro. Por lo tanto, allá salió Johnson muy compungido, diciendo que lo sentía, que él no sabía, que estaba en un party pero que no sabía que aquello era un party, que bueno, que lo suyo fue una fiesta sorpresa que le preparó su mujer una vez terminado el Consejo de Ministros, en la misma sala de donde se celebra el Consejo. Ahí apareció la señora Carrie Johnson, o sea, la esposa de Johnson, con un pastel de cumpleaños y bebieron cervezas y brindaron y en fin. Pero él no sabía que aquello se trataba de un party. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que solo estuvo 10 minutos, difícil de creer. Hay fotos de Johnson tomándose una cerveza en esa ocasión. La policía tiene además muchas más fotos de otros parties. Y Johnson, por supuesto, mintió descaradamente en el Parlamento, diciendo que nadie se había saltado la norma que ellos mismos habían impuesto para toda la población británica en aquellos meses más duros de la pandemia. Nadie se podía reunir con nadie, vamos, no podía juntarte ni con el perro que tenías en casa, esa es la realidad. Pero que bueno, que no era consciente de que estaban rompiendo las normas, cuando todo el mundo sabe que los trabajadores de Downing Street iban a los supermercados cercanos, compraban bebidas, compraban comida, e incluso en los bajos del edificio había karaoke. En fin, aquello era un cachondeo.
Y bueno, queda claro, Johnson mintió al Parlamento. Eso normalmente en el país es causa inmediata de dimisión, pero por supuesto ha dicho que no va a dimitir, que lo siente mucho, salió con cara muy compungida, y aquí paz y después gloria. Pero bueno, como esta semana no ha habido preguntas en el Parlamento al primer ministro, pues el líder de la oposición ha tenido que pedir su dimisión desde fuera del Parlamento. Me imagino que este próximo miércoles lo hará en las preguntas. Exigirá la dimisión de Johnson porque francamente es inaceptable. Pero en fin, van a seguir. Sunak, nadie contaba con que Sunak recibiera una multa, y el caso es que sí la recibe. Son multas breves, pequeñas, o sea, son delitos leves, digamos, de faltas, diríamos aquí, unos 60 libras aproximadamente. Bueno, pues Sunak estuvo muy callado durante unas horas. Corrieron muchos rumores de que Sunak tenía intención de dimitir, que no aguantaba más, aparte de todos los problemas que tiene por el pago de impuestos, o el no pago de impuestos, mejor dicho, de su mujer, el hecho de haber estado hasta hace pocos meses en posesión de la Green Card, o sea, como ciudadano norteamericano, etcétera, etcétera. Sunak está muy quemado. La situación económica del país no es nada buena, hay mucha inflación, en fin, que Sunak ahora es el saco de las tortas, y parece ser que tuvo intención de dimitir, y finalmente no lo hizo. O sea, desde el número 10 le convencieron de que si él dimitía, arrastraba inmediatamente la dimisión del primer ministro, y eso de ninguna manera podía ser. Así que finalmente Sunak permanece, veremos hasta cuándo y en qué condiciones, que ya digo que no son demasiado buenas. Con la hipocresía habitual, salieron los de siempre, unos cuantos psicofantes, a decir que bueno, que en realidad esto era una tontería, que ahora lo que importa es la situación en Ucrania, que estamos en una situación básicamente de guerra, que Gran Bretaña está liderando el esfuerzo por armar a Ucrania, etcétera, etcétera, que el primer ministro, he llegado a oír, se jugó la vida viajando a Kiev hace una semana, y todas estas cosas. Bueno, así que en fin, tienen mucha prisa por echar tierra sobre este asunto, y ya está, pasar página y a seguir para adelante. Bien, el escándalo en cuanto a las visas de los ucranianos continúa, no hay solución. Hasta ahora es escandaloso, han llegado hasta ahora 1.300 ucranianos, refugiados ucranianos al país. Todo el proceso que decían que habían agilizado es mentira, es falso. Los refugiados ucranianos están desesperados. Las familias británicas que están esperando a esos refugiados, que han abierto sus casas para alojarlos durante el tiempo que sea necesario, están desesperadas, no saben qué más hacer, y la actitud del gobierno es francamente vergonzosa. La señora Priti Patel ha dado un ejemplo más de su incompetencia y de la obsesión enfermiza que tiene con la llegada de cualquier extranjero al Reino Unido, sobre todo europeos, y ya en este caso con los refugiados ucranianos es un verdadero escarnio. Bueno, así sigue la situación, y veremos si ellos dicen ahora que lo van a solucionar, que en 2 o 3 días van a facilitar visas. Está por ver. Hasta ahora no nos dan ninguna razón para creerles. Bueno, la última que se les ha ocurrido con respecto a este tema de la inmigración es lo de Ruanda. Lo de Ruanda ha originado un escándalo monumental. La señora Patel, no olvidemos que la señora Patel tiene un jefe, se llama Boris Johnson. Nada sería posible sin el consentimiento de Johnson, por supuesto. Esta señora Patel, Priti Patel, ministra del Interior, fue además acusada hace unos meses formalmente de bullying. Es una tirana, es decir, estaba amenazando y dando voces a los funcionarios de su departamento. Fue acusada formalmente. Hubiera sido también motivo de dimisión, por supuesto no dimitió. Bueno, ahora se fue a Ruanda, la buena señora esta, y allí firmó con el presidente ruandés un acuerdo para que todos los varones, hombres, que lleguen al Reino Unido a través del Canal de la Mancha, sean deportados, esa es la palabra, deportados a Ruanda. Es increíble
Entonces, a cambio de este acuerdo, los británicos pagarían al gobierno ruandés 120 millones de libras, no sé en cuántos años, imagino que será poco a poco, es decir, 20.000 millones de euros más o menos. Y nada, y a partir de ahora todo el que llegue cruzando el canal, inmediatamente lo facturan a Ruanda y ahí que se busque la vida. Bien, os podéis imaginar la que se ha liado. La oposición, las organizaciones no gubernamentales, la ONU ha calificado de atroz esta política. Ayer el arzobispo de Canterbury, cosa extrañísima, la criticó, la calificó como cruel, injusta. Es decir, que realmente la sociedad británica ha reaccionado, pero hay un sector muy grande de esta sociedad. Hay que recordar que hay elecciones locales en mayo. Esta es una maniobra de Johnson para echar tierra sobre todos sus escándalos y bueno, dar gusto a ese sector del electorado que está tan obsesionado con la inmigración como lo pueden estar ellos. Creo que no va a funcionar, que al final aquí de lo que se trata es de impedir que esos hombres, varones que están en Francia esperando en campamentos a cruzar el canal, no lo hagan. Desde que salieron de la Unión Europea, Francia, pues lógicamente no colabora demasiado en este tema y hace muy bien. Os salisteis de la Unión, cerrasteis el grifo de la libertad de movimientos. ¿Qué queréis ahora? ¿Que encima os ayudemos? Pues no. Entonces Francia hace un poco la vista gorda. Entonces el objetivo de esto es que estos ciudadanos no pasen el canal, que se queden en Francia o en el resto de Europa y quitarse ellos el problema, entre comillas digo problema, de encima. Y así están las cosas. Vamos a ver en qué. Hasta ahora se ve que hay algún país que ha intentado hacer algo similar, por ejemplo Australia, pero no funcionó. Es, ya os digo, muy difícil que esto funcione. Bueno, aparte de eso, se dice que gente que está ya en el Reino Unido podría ser deportada hacia Ruanda, incluso ya a partir del mes que viene. Entre ellos huérfanos del genocidio ruandés, que están como asilados políticos en el Reino Unido. Así que, como comprenderéis, el escándalo es de dimensiones cósmicas. Y todo viene por la obsesión que tiene esta gente. Es decir, yo siempre pienso y digo, jolín, si estos tuvieran que lidiar con lo que lidia España en la frontera sur nuestra, en Ceuta, en Melilla, en las costas en Canarias, en las costas de Alicante o de Andalucía, vamos, estos tíos, no les bastaba la Navy, necesitaban la quinta flota. Es increíble la obsesión que tienen, porque realmente la gente que llega a través del canal, que es una zona muy difícil, con muy mala mar, es muy poca. Es incomprensible, aparte de que necesitan, el país está, desde esta locura del Brexit, está muy necesitado de manos. Es decir, les falta personal en todo el sector hostelero, en el sector de los cuidados a los ancianos, las residencias de ancianos, las ayudas a domicilio, por ejemplo, todo el sector de la hortofrutícola, recogida de fruta, de verdura. Se les pudre en los campos porque no tienen personal y están montando estos numeritos. Es algo que, aparte de político, yo creo que merecería un tratamiento psicológico, porque no se sale de toda comprensión. Y esta señora, ya os digo, está especialmente obsesionada, y tanto ella como su jefe en esta cuestión. Bien, pues así están las cosas. Por lo demás, sí que están enviando armas a Ucrania. En ese sentido está bien, lo están haciendo bien. Hay que hacer constar, me llama mucho la atención, si vemos a Ursula von der Leyen, a Borrell, que estuvieron un poco antes que Johnson, en concreto creo que el día anterior, o luego después han visitado Kiev, a Zelensky en Kiev, los presidentes de los países bálticos, el presidente polaco junto a ellos. Es decir, bueno, poco a poco, incluso las embajadas, la de Italia, creo que también la de Francia, están volviendo a Kiev. La representación diplomática de la Unión Europea también anunció von der Leyen que iba a volver. Bien, entonces vemos a todos vestidos, pues digamos, como a Zelensky un poco, ¿no? Con ropa pues de campaña, sus chalecos que llevan pues antibalas, supongo,
en fin, todos vestidos en plan casual, ¿no? Cuando uno va a un país en guerra. Y sin embargo vemos a Johnson con traje y corbata, ¿no? Que parecía recién salido, yo qué sé, de una nave espacial, que hubiera aterrizado ahí este señor con este aspecto, ¿no? Bueno, y el paseo que se dio por Kiev con Zelensky, imagino que a Zelensky ya le habrán dicho que el narcisismo del primer ministro es infinito, que ahora se cree un Churchill redivivo y que estaría bien pasearle por allí para darle gusto y que enviara muchas armas a Ucrania. Bueno, casi es una anécdota, pero llama mucho la atención la indumentaria de Johnson en ese caso. Bueno, y aquí dejo ya a nuestros amigos británicos de momento, que como veis dan mucho que hablar y no siempre bueno. Hay elecciones locales en mayo y va a ser muy interesante ver cómo van las cosas. Puede haber ahora también una elección parcial en un distrito del norte del país, el llamado Red Wall, que votó mayoritariamente por primera vez en un siglo a los Tories, y vamos a ver qué pasa en esa circunscripción ahora. Bueno, paso a Estados Unidos. Hay que hacer constar que Estados Unidos, que anunció hace 3 días o 4 un envío de 800 millones de dólares en armas pesadas a Ucrania, es decir, una lista de la compra que le hizo Ucrania, la han seguido al pie de la letra, le están proporcionando a los ucranianos el armamento que necesitan, con excepción de los aviones, que ya veremos. Parece que los eslovacos están dispuestos a enviar aviones, a ver cómo siguen en los próximos días estas cosas. Bueno, pues Estados Unidos ha enviado hasta ahora en ayuda militar a Ucrania 2.400 millones de dólares, que se dice pronto. No cabe duda del compromiso absoluto que tiene Biden y su gobierno con la causa ucraniana. Bien, además de esto, tenemos ahí hay una cuestión. Ayer Biden pues hizo un discurso en una universidad, no sé si era en Carolina del Sur, y cuando terminó de hablar, claro, Biden está acostumbrado a que cuando él está hablando, a los lados de su atril haya gente, haya personas, que cuando termina de hablar, pues le saludan, le dan la mano, tal. En este caso no había nadie, y ahí el presidente se quedó con la mano colgando, y luego pues estaba despistado porque nadie le indicaba por qué lado tenía que abandonar el escenario. Bueno, esto ha dado lugar, como suele pasar, a multitud de memes y de cachondeos y de risas, y todo esto, bueno, está bien, es decir, nos puede hacer gracia. ¿Quién no tiene un despiste? Todos podemos tenerlo, pero hay que tener muy presente que esto se engloba dentro de una campaña de desprestigio contra el presidente de los Estados Unidos, que todo el trumpismo está concertado para ridiculizarle, para hacer de él un viejo senil y poco más, que no sabe lo que hace ni lo que dice, y hacer bromas y chanzas de cualquier pequeño despiste que tenga. Y esto hay que tenerlo muy presente, antes de reír las gracias de algunos que francamente a mí me hacen puñetera gracia. Bueno, Biden también, y también ha sido motivo de polémica, calificó de genocidio la actuación de las tropas de Putin en Ucrania. Zelensky salió inmediatamente, por supuesto, a decir que estaba de acuerdo, que es lo que está pidiendo. Está pidiendo incluso que los Estados Unidos y Europa en general califiquen a Rusia de Estado terrorista. Sería un paso importante. Hay un debate sobre esa cuestión, pero como digo, bueno, salió Macron a decir que bueno, que no le parecía oportuno, que tal, que llamar genocida a Putin era bueno, pues de alguna manera poner piedras en el camino de una salida negociada a esta guerra. Bien, yo ahí solo quiero hacer constar que Macron ahora mismo ya tiene bastante con lo que tiene y está más preocupado por Le Pen y por las elecciones del domingo, lógicamente, que por ninguna otra cosa. Y de ahí esas declaraciones de Macron vienen. Hay que entenderlas en ese contexto de la preocupación por la proputiniana señora Le Pen. Y ya vemos que, bueno, por lo demás en Estados Unidos sí que hay muchos avances en lo que es la investigación de la insurrección del 6 de enero. Cada vez más
gentes cercanas a Trump, tanto en la Casa Blanca como en su propia familia, incluida su hija Ivanka, han acudido a declarar ante el comité. Hay gente que está colaborando, hay otros que no, y que van a ser juzgados por desacato. Pero las cosas se acercan peligrosamente a este señor Trump. En fin, los hechos le señalan cada vez más, con más contundencia. El otro día su emisora amiga, es decir, la Fox, realizó una entrevista. El periodista que se la hizo se llama Sean Kennedy. Este Kennedy insistió hasta tres veces, y además se lo dijo, por última vez se lo pregunto, yo creo que incluso algo que posiblemente tenía pactado con Trump, sobre Putin. O sea, Trump sigue sin decir la más mínima palabra de condena sobre Putin y su guerra en Ucrania. Nada, cero. Así que por más que el periodista lo intentó, no fue posible. Se va por las ramas, empieza a hablar de otras cosas, bla 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 bla. Yo lo haría mejor, claro, ya sabemos cómo de bien lo haría él, ¿verdad que sí? Y no hay manera. Es muy curioso en ese sentido, si alguien tiene oportunidad, ver una foto en la que está Zelensky con Trump, cuando Trump era presidente de los Estados Unidos, me parece en la Casa Blanca. Entonces la cara de Zelensky es absolutamente digna de ver, como diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Qué clase de tipo es este? ¿Y qué estoy haciendo yo aquí metido en este fregado? Porque ya sabemos que Trump chantajeó a Zelensky para que le diera una información que era absolutamente inencontrable, porque no había nada sobre el hijo de Biden y sus negocios en Ucrania, supuestos negocios que no lo sabía, etcétera, etcétera. Y a cambio de eso chantajeó a Zelensky y le negó la ayuda militar que Ucrania necesitaba. Entre otras cosas, eso ha traído luego esos problemas de falta de armamento que han padecido los ucranianos. Bien, pues así están las cosas. Y Biden se ha declarado hace poco dispuesto a viajar a Kiev. Y es curioso anotar, y lo anoto, que desde que Biden hizo esa afirmación, los rusos no han dejado ni un solo día de bombardear Kiev. Aparte de la cuestión de la guerra, de decir estamos en todas partes y podemos hacer daño en todas partes, no penséis que Kiev la hemos olvidado ni abandonado para nuestras bombas, pero también me suena a una especie de advertencia a Biden: ojito, ojito, no vayas por allí que puede ser peligroso. Porque ya sabemos que Putin, que hace poco envió al Departamento de Estado una carta advirtiendo de consecuencias impredecibles, esa es la palabra textual, impredecibles, en caso de que los norteamericanos siguieran armando el ejército ucraniano, pues está especialmente obsesionado y pensando siempre que está ahora mismo actualmente ya en guerra con los Estados Unidos y con la OTAN. Así que, bueno, mucho ojo. Lo cierto es que esa carta al Departamento de Estado, bueno, los observadores que más entienden de esto dicen que, bueno, que si la carta se hubiera enviado al Departamento de Defensa, al Pentágono, la cosa hubiera sido más seria, pero bueno, al ser al Departamento de Estado parece una cuestión más se podría incluir más en una vía diplomática, etcétera. Bueno, no sé. De momento las cosas están así. Desde luego los Estados Unidos no van a dejar de seguir armando al ejército ucraniano, entre otras cosas porque hacer que Putin pierda esta guerra sería fundamental, no solo para Ucrania, para la que Putin supone una amenaza existencial, sino para Europa y para el mundo. Bueno, y hablando un poco del nacionalpopulismo, ya vemos como en Francia, bueno, pues ha ido avanzando esta señora Le Pen. Esperemos que no, que el domingo recoja la derrota que merece, pero bueno, ahí está. Mélenchon, el representante de la izquierda, digamos una izquierda dura,
recogió el 20% de los votos, ha pedido el voto para Macron. Veremos qué hace su electorado, no está demasiado claro. Esperemos que entre la abstención y el voto a Macron, bueno, pues se ayude a que Macron salga reelegido. Los socialistas, su porcentaje es ínfimo, el de Ana Hidalgo es un 2,4 creo en la primera vuelta, también han pedido el voto para Macron, y algunos partidos pequeños más, y también los republicanos, lo que queda del partido de Chirac, creo que también ha pedido el voto para Macron, aunque ahí hay cierta división. Y resulta que la señora Le Pen, yo no sé, de verdad, esto del nacionalpopulismo en Europa es muy inquietante, tanto por un extremo como por el otro, no sé, dice, bueno, es que la desigualdad, es que hay mucha desigualdad, es que la inflación, es que la crisis económica, es que la guerra, bueno, sí, todo esto se entiende muy bien, pero si pensamos que estaremos mejor porque Marine Le Pen vaya a solucionar la inflación o la desigualdad, realmente estamos alucinando. Esto no es así. Esta señora miente compulsivamente y por supuesto sería una auténtica desgracia, porque no cree en la Unión Europea, no cree en la OTAN, habla de un supuesto acuerdo posterior con Rusia, no se sabe bien de qué habla, yo creo que ni ella sabe lo que dice, pero todo el mundo sabe que es amiga de Putin, que los bancos de Putin le prestan dinero, y francamente los europeos tenemos que pensar que, aparte de todos los problemas que tenemos, que los tenemos, y que efectivamente hay desigualdad y hay crisis y hay muchísimos problemas, pero aún así vivimos en los mejores países del mundo, somos ciudadanos absolutamente privilegiados en ese sentido. Mira lo que está pasando en China con el COVID, con la dictadura de Xi Jinping, es brutal. Es decir, es que no hay nadie que disfrute de las libertades individuales de todo tipo, ni de movimiento, ni de los servicios públicos de los que disfrutamos los europeos, y esto no está garantizado. Es que tendemos a pensar que todo esto lo damos por sentado y no va a desaparecer, y puede desaparecer. Y si verdaderamente seguimos, hay sectores de la población especialmente sensibles a estos mensajes demagógicos de líderes como Le Pen o Orbán, la perspectiva es muy preocupante. Entonces se trata de entender que algún pequeño sacrificio tendremos que hacer, por ejemplo ahora con lo de la guerra de Ucrania, pues en el aspecto energético, pero es poca cosa. Nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando en fin, nuestro ser como ciudadanos libres en países democráticos que funcionan más o menos bien, con todos los problemas que sabemos que existen. Bueno, pues vamos a ver qué pasa el domingo en Francia. Esperemos que Macron, que esta vez se está implicando más en la campaña, ha bajado a la arena, ha dejado de ser el rey presidente, y bueno, pues lo está peleando, porque es lo que tiene que hacer. Bueno, en cuanto a Putin, Putin! Bueno, pues Putin está muy cabreado con sus servicios secretos porque se sintió engañado por ellos. Le dijeron que esto de Ucrania se iba a solucionar en 3 días. En 3 días estaba Kiev tomada. Incluso escribieron artículos que luego tuvieron que sacar apresuradamente de sus satélites informativos, diciendo que ya estaban en Kiev el día anterior o el día después de iniciar la ofensiva la guerra. En fin, se tuvieron que tragar sus palabras. Y Putin está muy enfadado con la quinta división del FSB, que es de donde además la división de la que él procedía, porque pues claro, le ha dado una pésima información sobre la situación real en Ucrania. Entonces se habla de que hay 150 responsables de esta sección que están pues o arrestados, o han tenido que huir del país, o han sido cesados en sus puestos, etcétera, etcétera. Así que no nada de buen rollo, pues la cosa debe estar bastante chunga. Bueno, en cuanto a la situación del ejército, bueno, por cierto, hay un dato impresionante, es que hasta ahora más de 40 altos mandos rusos del ejército ruso han muerto en Ucrania.
generales y altos mandos. O sea, es una cosa increíble. Y en cuanto a bajas de soldados, que hay que decir que la mitad de los soldados del ejército que lleva Putin a Ucrania son de reemplazo, es decir, son chavales que así está, claro, así está la moral de este ejército, que no saben ni a dónde van, ni tienen ni idea, ni tienen ganas de ir a pegar tiros a Ucrania. La mitad, digo, son de reemplazo. Bueno, pues se habla de 20.000 bajas, más de 20.000 bajas, muertos, 20.000 muertos, y habrá, pues yo qué sé, 50, 60.000 heridos. Es algo increíble y brutal. Así que por mucho que digan, no les va bien, hasta ahora no les va bien. Ha puesto ahora al frente a este señor general, ¿cómo se llama? Ahora me sale, Dunikov o algo así. Bueno, dicen que claro, que este es un veterano de arrasar Siria, de arrasar Grozny y tal. Bien, este será más bestia aunque los anteriores, pues suponemos que sí, seguro, pero vamos, que tampoco hace falta. Lo dicen los medios como, ahora viene uno que es muy duro. ¿Y qué pasa? ¿Que los anteriores no lo eran? Porque vamos, viendo lo que han hecho, no parece que haya grandes diferencias. Lo que sí parece es que ahora este señor Durnikov, creo que se llama, este señor, pues de alguna manera va a asumir el mando de toda la operación, ¿no? ¿Creen que así funcionarán mejor las cosas? Pues no lo sé, esperemos que no. Según Rusia, quieren, bueno, parece ser su ofensiva en el Donbass, es decir, toda la región este de Ucrania, y extendida esa ofensiva al sur, ¿no? Al sureste. De ahí está la insistencia en tomar Mariupol, la pobre ciudad mártir de Mariupol. Además hay que hacer constar, claro, que al estar esa región del Donbass fronteriza a Rusia, para el ejército ruso es mucho más fácil, ¿no? Todo lo que son suministros, logística, tienen Rusia al lado, entonces es más sencillo para ellos, en fin, pues abastecerse de lo que necesiten, ¿no? Bueno, hasta ahora esa gran ofensiva no se ha producido, aunque los expertos militares y los ucranianos dicen que está a punto de producirse. Y lo que sí hemos observado es que después de unos días de no atacar Kiev, ya llevan días atacando a diario objetivos en Kiev. También atacaron ayer objetivos en el oeste, en Lviv, en Leópolis. Es decir, que están dando un mensaje de decir, no, vamos a por el Donbass y vamos a pillar todo lo que podamos, incluida Mariupol, por supuesto, pero también vamos a estar en todas partes y os podemos atacar en cualquier lugar. Así que la cosa no pinta no pinta en el sentido de que vaya a solucionarse en poco tiempo, no, más bien, como dicen expertos norteamericanos, esto se puede alargar durante meses, lo cual es una desgracia enorme, porque eso supone más muertos y más destrucción y más terror, pero al mismo tiempo quiere decir también que Putin no va a ganar esta guerra con facilidad, como se está demostrando. Bueno, en Mariupol el alcalde habla de más de 20.000 muertos civiles, asesinados por las bombas del ejército ruso. Ayer Zelensky advirtió de que si los rusos liquidaban al ejército ucraniano que está plantando cara allí, se diera por finalizada cualquier tipo de conversación. De hecho, las conversaciones que hay ahora, el otro día escuchaba al ministro de Exteriores, a Dmytro Kuleba, el ministro ucraniano de Exteriores, diciendo que esas negociaciones son de tipo técnico, pero que realmente no se está llegando a ningún sitio. No, es imposible en estas condiciones llegar a ningún tipo de acuerdo con los rusos. Pero ya Zelensky ha advertido hoy que hasta eso se podría dejar atrás si se aniquilaba a su ejército, es decir, si los rusos ejecutaban sumariamente a los soldados ucranianos que puedan apresar. Hay gente que está presagiando desde hace días la caída de Mariupol, no se ha producido todavía. Hay que tener en cuenta que son unos pocos miles de soldados ucranianos contra 20.000 rusos que están metidos ahí en la ciudad. Es realmente complicado, es un milagro que la hayan mantenido hasta ahora, y bueno, es posible que caiga en las próximas horas. ¿Y qué vamos a hacer? Pues tendrán que seguir combatiendo. La cuestión es que después de eso
pueden seguir en la provincia de Jersón. Recordemos que la ciudad de Jersón la tienen ocupada, y de ahí a Mykolaiv y de Mykolaiv a Odessa. Y eso sería catastrófico. Hoy se hablaba de la posibilidad de un desembarco masivo de tropas anfibio, de tropas rusas en ese sector, y no sé, la OTAN, yo creo, y lo dije el otro día también, que debería actuar en el Mar Negro. Los turcos, se ha hablado de que podrían impedir la entrada de más barcos rusos al Mar Negro. Eso estaría bien. Ya hay 30 y tantos barcos rusos ahí, y eso supone una amenaza directa para Odessa y toda la región de Odessa, y sería catastrófico para Ucrania y para su futura viabilidad como Estado soberano. Ya sabemos que Putin lo que pretende es borrar a Ucrania del mapa, así de simple. Incluso se han producido de hecho deportaciones hacia territorio ruso. Niños ucranianos han sido enviados a Rusia y adoptados, entre comillas, por familias rusas. Todo esto perdón, trae trae a la memoria hechos muy horrorosos, protagonizados por ejemplo por Stalin. Entonces, este vaciamiento de Ucrania y el poblar, por ejemplo, Mariupol con gentes traídas de Rusia, es un objetivo de Putin, y por lo tanto Ucrania, claro, tiene que luchar con todas sus fuerzas, porque, como digo, es una amenaza existencial, es decir, es un borrar al pueblo ucraniano del mapa de las naciones, y cargarse a cuantos más mejor, porque esa es la cuestión. Ahora mismo ya hay miles de muertos civiles, miles de crímenes contra la humanidad probados. Están los fiscales investigando. El fiscal de la Corte Penal Internacional va a acudir a Ucrania, si es que no ha acudido ya. Todos los fiscales ucranianos están investigando en el punto de vista forense también. Es decir, es una guerra de aniquilación absoluta. No es una guerra entre dos ejércitos. Estos tíos no tienen ningún escrúpulo, ni ningún principio moral, ni ningún freno para seguir actuando como lo están haciendo. Así que sería muy importante que se protegiera de alguna manera el Mar Negro. El otro día la realidad es que hubo fiesta en Odessa. No está bien esto de alegrarse, pero están en guerra, y ¿qué le vamos a hacer? Un objetivo, ese barco ruso, el Moscú, que los ucranianos, en una demostración de técnica extraordinaria, lograron hundir. Se habla de 400 muertos, incluido el capitán del barco. Los rusos salieron con el cuento ese de que había sido una explosión y una tormenta, todo mentira. De hecho, luego bombardearon zonas donde decían que hacían misiles de este tipo, es decir, vamos, ¿qué quieres que te diga? Además, estos misiles, por lo visto, se llaman Neptuno, son de fabricación ucraniana, y Ucrania demostró ahí una cosa que es muy importante, es que además de defenderse también puede atacar, y puede atacar a los rusos en cualquier lugar, y eso es fundamental. Y a medida que vaya llegando ese armamento, que parece que está llegando, Ucrania va a tener más potencia de fuego y más posibilidad de defenderse y de atacar en el campo de batalla. No solo de defenderse, también de atacar, y de que los rusos no estén tranquilos en ningún lugar. Y eso creo que es muy importante. Y ir en una posición de fuerza, como he dicho muchas veces, a una posible mesa de negociación futura. Alemania anunció ayer 1.000 millones de euros para la compra de armamento para Ucrania. Ya estaba recibiendo críticas duras por parte del gobierno ucraniano, de que Alemania ponía pegas al envío de esas armas a Ucrania, que no daba los permisos necesarios a las empresas que estaban dispuestas a enviar las armas y que Ucrania estaba dispuesta a pagar, etcétera. Bueno, pues ayer anunció el canciller 1.000 millones de euros para compra de armamento para Ucrania. De hecho, el presidente alemán, Steinmeier, pretendió viajar a Kiev para visitar a Zelensky con los presidentes bálticos y el presidente polaco, y se le hizo llegar desde Kiev el mensaje de que no sería bien recibido.
Steinmeier, que fue ministro de Exteriores con Merkel, muy partidario de los Nord Stream, de los gasoductos estos, de la relación con Rusia, etcétera. Bueno, pues aunque ahora condena la invasión y la guerra y todo, pero los ucranianos lo tienen ahí, tienen esa espina clavada y no, en fin, no quisieron recibirle. Sí que dijeron que lo que sería interesante es que acudiera el canciller Scholz, que él sí sería muy bien recibido en Kiev. Así que bueno, Alemania también se mueve. Zelensky sigue haciendo todo lo que puede, comunicando, dando mensajes constantemente acerca de por ejemplo, bueno, hay cosas que da grima hablar de ellas, no sé, esa posible amenaza rusa del empleo de armas nucleares tácticas. Bueno, Zelensky dice que espera que no, pero que en todo caso hay que estar preparados para lo peor. Habla muchas veces de que no llega a entender cuál es la estrategia de Putin en esta guerra, cómo es posible que se centren de esa manera tan salvaje en la población civil. Pero yo creo que ahí hay una cosa. Zelensky es un hombre al que se ve, es un tipo muy directo, en ese sentido es poco político, es decir, se expresa, es bastante auténtico, dice lo que piensa y lo dice sin pretensiones, es decir, no es un tipo pretencioso, se ve que es un tipo que tiene amor por la vida, y entonces claro, le cuesta entender esta manera de actuar, y yo lo entiendo. Bueno, hay que hacer una mención expresa a los alcaldes ucranianos. Por ejemplo, el alcalde de Kiev, ¿cómo se llama? Vitaly Klitschko, y a su hermano, tiene un hermano gemelo. Entonces, los dos, el alcalde de Kiev, que lleva ya 8 o 9 años en el cargo, fue boxeador. Entonces, es un tipo enorme, es como un armario. Y tiene un hermano que son gemelos, porque los ves a los dos y son iguales. Entonces son los dos armarios enormes, pero el hermano está en las fuerzas de defensa territoriales. Como también se maneja bien en inglés, a veces en las entrevistas salen los dos, ¿no? Bueno, quiere hacer constar la valentía y el esfuerzo y también la capacidad de comunicación de los alcaldes ucranianos, al menos los que yo he visto, en este caso el de Kiev, pero también el alcalde de Kharkov, el de Mariupol, que sigue hablando en los medios de comunicación, tanto él como el teniente de alcalde, el de Mykolaiv, el de Kharkov. Es decir, hay un grupo de alcaldes que verdaderamente quiero destacar porque hacen un gran trabajo y son gente que está ahí al pie del cañón y en fin, son muy destacables y muy notables. Ahí quiero decir también que hay que yo sepa ahora mismo de una alcaldesa de una ciudad cercana a Kiev que fue asesinada junto con su marido y su hijo por negarse a colaborar con los invasores. No recuerdo ahora su nombre y lo siento, pero en este caso era una mujer alcaldesa. Bueno, sí que también quiero hacer constar que la Unión Europea, el día después del viaje de von der Leyen y Borrell a Kiev, se celebró una conferencia en Varsovia de donantes tanto públicos como privados para Ucrania, y se recaudaron más de 10.000 millones de euros, y eso es, en fin, es una cantidad muy significativa y hay que resaltarlo. Es también otra cosa, Zelensky ha legalizado el Bitcoin. Bueno, pues resulta que con esto del Bitcoin, Ucrania ha recaudado, creo que son, si no me equivoco, 16 o 17 mil millones de dólares en esta criptomoneda. Y bueno, todo este dinero, pues me imagino, claro, es imprescindible ahora mismo para comprar armamento y abastecerse de todo lo que necesiten, que hay que hacer constar que la ayuda humanitaria no está llegando porque los rusos lo están impidiendo. La ONU hablaba ayer de 100.000 personas atrapadas en Mariupol desde hace más de 2 meses que están padeciendo hambre. Es decir,
Hay hambre en Mariupol porque los rusos impiden la llegada de ayuda humanitaria y bueno, pues todo este dinero que es un horror, pero y que bueno, esa dificultad para hacer llegar todo tipo de ayuda pues está haciendo muchísimo daño a la población, como os acabo de expresar, y luego ese dinero sirve para eso, para intentar abastecerse de lo que sea necesario, armas y también en la futura reconstrucción del país, que bueno, un plan va a necesitar un plan Marshall, pero un plan Marshall de dimensiones estratosféricas para poder salir adelante y reconstruir ese país que sí o sí va a quedar totalmente arrasado. Bueno, hay que recostar aquí la detención por parte de Ucrania de un millonario ucraniano íntimo amigo de Putin llamado Medvedchuk. Este Medvedchuk fue pillado por el ejército ucraniano, se había disfrazado de soldado ucraniano y pretendía pues huir del país, ¿no? Bueno, pues este señor solo en casoplones por toda Ucrania debe tener más de 60. Bueno, se ha visto, han dado imágenes, tiene pues yo que sé, todo, a esto les da por el oro. Entonces todos los baños, todo lo tiene recubierto de oro, una cosa tremenda. Y bueno, ahora los ucranianos están, por supuesto está detenido, está acusado de traición y toda esa, en fin, toda esa riqueza que acumuló como oligarca putiniano, pues bueno, pues está ahí, y me imagino que Ucrania pues tomará las medidas necesarias para hacerse cargo de toda esa riqueza bueno, robada al pueblo de Ucrania, ¿no? Y hay que recostar también ahí que en esta manía del oro también la tenía el anterior presidente, el que tuvo que salir corriendo con el Maidán, Yanukovych, que está refugiado en Rusia a las faldas de Putin. Bueno, pues este también le daba por ahí, entonces tenía los baños todos de oro, las bañeras de oro, le da por el oro en los baños, es una cosa obsesiva la de estos ricachones. Hay que ver, hay que ser, aparte de todos ricos pero horteras, desde luego lo son todos. Bueno, Yanukovych además tenía un zoo privado, porque todo me parecía, esto de ir al zoo como uno más, pues no le debía gustar mucho. Bien, pues ahora quiero hacer una última anotación, y bueno, es delicado, pero no puedo resistirme, lo voy a hacer. Y es la actuación de la Iglesia, la Iglesia Católica, el Vaticano. Bueno, ya sabemos que bueno, la buena voluntad, por supuesto, no se discute, es indiscutible. El Vaticano y el Papa quieren que esto acabe y que la guerra termine, es decir, de eso no hay ninguna duda. A nadie, y tampoco al Vaticano, le gusta esta sangría de vidas humanas y este desastre que se está produciendo en Ucrania. El viernes, como sabéis, se celebran los Viernes Santo el Vía Crucis. Esta vez ha podido volver al Coliseo en Roma. Es un espectáculo bellísimo, yo no me lo pierdo, lo vi. Y como sabéis, son 14 estaciones del Vía Crucis. Bueno, cada año, este año pues todas las estaciones las escribían las familias, bueno, diversos tipos de familias. La verdad es que no fue nada complaciente los textos del Vía Crucis, pero bueno, aparte de eso, en la penúltima estación, se había anunciado ya previamente, aparecieron una mujer ucraniana y una mujer rusa. Se habló también de que irían con ellas las familias. Yo no las vi o no las enfocaron. Me dio la sensación de que iban las dos solas y no había familias ni de una ni de otra, porque suele ir, uno va con la cruz y luego la familia va alrededor, ¿no? Pues en este caso llevaban la cruz, que se van pasando de unos a otros en cada estación, la llevaban sujetada con las manos las dos mujeres. Las dos mujeres portaban la cruz. Bueno, se anunció, como en todas las estaciones se lee un texto escrito por las personas que llevan esa cruz, se anunció que en este caso también se leería, había un texto. Bueno, pues no hubo ningún texto. Se anunció por digamos, el presentador
del Vaticano que no había texto, que iba a haber silencio y que cada uno en silencio meditara sobre la situación. No sé si este silencio se debió a alguna presión por parte de la Iglesia rusa, a desacuerdos en torno al texto, a presiones del gobierno ruso, o a qué se debió, pero llama mucho la atención. De hecho, la persona, el locutor que estaba retransmitiendo el Vía Crucis, bueno, pues se quedó un poco también asombrado. Dijo, uy, pues es raro porque yo tenía aquí un texto y este texto no se va a leer. Por supuesto, nadie dijo ni una palabra más, pero hay que hacer constar eso, que estaba previsto ese texto y que no se pudo leer. Y bueno, yo entiendo que el Vaticano quiera mantenerse un poco, bueno, incluso con una posibilidad de mediación que ya se ha ofrecido, como en su momento ha hecho Turquía y tal. Bueno, el Vaticano pues puede, claro, o sea, hay muchos católicos en Rusia y muchos católicos en Ucrania. Son dos iglesias, la ortodoxa rusa y la ucraniana. Pero que, dando por sentada esta buena voluntad y esta posibilidad futura de mediación quizás que se quiera preservar, también estaría bien que el Vaticano dijera de una vez, digo por palabra del Papa, no por arzobispos o cardenales u obispos en todo el mundo, diga el Papa quién es el agresor y quién es el agredido. Yo creo que eso estaría bien y no quitaría en absoluto para futuras, en fin, para una sutileza diplomática que todos le reconocemos al Vaticano, pero resaltar quién ha provocado esta guerra y por qué, yo creo que decirlo no estaría mal. Todos recordamos al Papa polaco, Juan Pablo II, con la oposición a la guerra de Irak. No tenía pelos en la lengua y decía la verdad y ya está, y a quien no le guste pues se aguante. Es decir, que está pensando demasiado en la Iglesia rusa, que todos sabemos que en su inmensísima mayoría es tan fanáticamente nacionalista, imperialista y expansionista como el propio Putin, y que anda bendiciendo a todos los que van a hacer la guerra y asesinar ucranianos. Pues francamente, que hay alguna excepción, algún sacerdote ruso ha sido detenido en los últimos días, pero es muy raro. Es decir, sabiendo cómo sabemos esto, pues, hombre, yo creo que los ucranianos merecen una palabra más clara en este sentido. Así que nada, quería decirlo. No se puede huir de los problemas, es decir, porque por no mencionarlos no vas a quedar mejor. Y lo que está pasando en Europa, hay que hacer, en fin, hay que hacer un esfuerzo por entenderlo, y no solo entenderlo, que creo que lo entiende perfectamente, sino dejarlo bien claro. Me recuerda las palabras del poeta de Jaime Gil de Biedma, ¿no? A quien del mundo huye, rara vez la vida le perdona. Así que, bueno, espero que el Vaticano diga una vez que aquí hay agresores y hay agredidos. Bien, pues creo que por ahora nada más. Vamos a ver cómo van los próximos días. Esperemos que Ucrania pueda prevalecer, que las armas lleguen. Es una desgracia hablar de todo esto en estos términos, pero esta es la realidad que tenemos y no hay otro campo de juego que no sea ahora mismo el de esa guerra espantosa, y Ucrania tiene que, a ser posible, prevalecer y arrojar a esta gente de su territorio, y luego pues ya se verá. Así que parece que las armas están llegando, y ya os digo que hoy mismo se hablaba de una ofensiva muy potente de Rusia en diversas zonas del país, incluido el sur. Y nada más. No sé si me olvido de algo, siempre me olvido de algo, pero por hoy ya lo voy a dejar, ¿vale? Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle por favor a me gusta, suscribíos al canal, que es gratis, no cuesta nada, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Nada, que paséis un buen domingo, muchas gracias, adiós.